Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos esté viendo. Yo soy Anael Ibarra y estamos en Estratos. Hoy con el gusto de conversar con Enrique García. Enrique es un exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, la antigua DGI. Le doy la bienvenida a Enrique. Anael, buenos días. Acabo de decir, un placer estar contigo y con todo tu público. Muchísimas gracias, Enrique. Enrique, bueno, en el año 89, hablábamos hace unos minutos sobre eso, ocurrió algo que decidiste desvincularte por completo de tu formación, digamos, como oficial de la inteligencia cubana y migraste, te exiliaste en los Estados Unidos. Antes de llegar a ese punto que ya estoy adelantando, me gustaría iniciar un poco con ¿quién es Enrique García? Sé que estudiaste Derecho. ¿Cómo te vinculas al mundo de la inteligencia en Cuba? Si hubo algún tipo de adscripción ideológica que de alguna manera te hiciera pertenecer o te hiciera desear pertenecer a este grupo, ¿cómo fuiste captado? ¿Cómo fue el proceso de formación, de entrenamiento, etcétera? Un poco sobre los orígenes en Cuba de Enrique. Bueno, Jenny, voy a tratar de manera corta, ¿no? Yo entro en la inteligencia, soy reclutado por la inteligencia 178 como oficial operativo. Yo, la manera que yo entré en la inteligencia, fui seleccionado por ellos, no fue la manera, fue bastante atípica, peculiar, ¿no? En los años 70, siendo muy joven. Regresamos, o sea, después de regresar a Cuba, estuve durante aproximadamente varios meses más, se mantuvo el proceso mi proceso de ingreso o de selección para la inteligencia, hicieron verificaciones, a mí me llama la atención porque siendo una gente muy, muy joven como era yo todavía, en esa época tenía ya 19 años, pero era muy joven con una trayectoria relativamente corta de vida. El proceso de selección, de verificaciones de toda tu vida para la inteligencia era muy profundo. Luego, bueno, que fui pasando ese proceso, finalmente vinieron las pruebas psicológicas durante varios días. Me acuerdo, el equipo de psicología de la inteligencia nos los hizo, o me lo hizo en el Hotel Nacional de La Habana, fueron todos los test y las cosas, hasta que finalmente en una fecha soy citado para el parque que está ahí frente al Cine Acapulco, en el Novedado, un sábado a las 9 de la mañana. Al llegar ahí vi que había todo un grupo de hombres, veintitantos hombres, todos mayores que yo, alrededor de la edad de 30 años la mayoría. Llegaron varios Ford Falcon con los diferentes oficiales que habían dirigido los procesos de selección de cada uno. Nos llevaron para la Escuela de Inteligencia Cubana, que estaba ahí en La Lomita, está frente a la entrada del Parque Zoológico de La Habana, en el Novedado, al lado, prácticamente casi enfrente de lo que era cuando aquello era la casa todavía de Raúl, de Blas Roca Calderío, y un miembro de un grupo político muy famoso, muy conocido en esa época. Y ahí se nos informó frente a la piscina de esa residencia, que era donde estaba la Escuela de Inteligencia, por el jefe de selección, la sección selección de la inteligencia, que algo que ahora
todo, después yo consultando con los demás sabían que estaban siendo procesados por el Ministerio del Interior, pero no sabían exactamente por qué dirección del Ministerio del Interior ni a dónde íbamos a ir, ¿no? Entonces, que habían sido procesados por la Dirección de Inteligencia, que era el órgano más secreto dentro de la seguridad del Estado cubano, porque la inteligencia era parte del DECE, ¿no? El Departamento de Seguridad del Estado. La gente conoce G2, en la G2 lo componían varios órganos, lo que la gente conoce más en Cuba, la Dirección General de Contrainteligencia, que era gigantesca, la inteligencia, y habían 2 o 3 instituciones más que pertenecían al Departamento de Seguridad del Estado, G2, y una era la inteligencia. Entonces, ahí fuimos, pasamos una academia de... bueno, en ese primer speech, el discurso que se nos dio ahí breve, nos dijo, bueno, a partir de ahora, todo lo que harán ustedes en su vida de aquí en adelante será ilegal. O sea, eso sí lo aprendimos, o sea, que el mundo de nuestro trabajo todo era ilegal, o sea, nada era legal. Cosa que era cierto, además, no era falso. Entonces, pasamos una academia de varias semanas. Luego, algunos colegas de los que pasaron esa academia conmigo, 3 fueron para el Departamento de Estados Unidos, uno fue, pues, o 2 fueron para el Departamento de Europa, los demás, la mayoría fueron para el departamento que trabajaba contra el exilio cubano en Q2, y el único que fue asignado en este caso para América Latina y Caribe fui yo. Ahí entré, se me asignó el equipo Perú. Se me indicó además que tenía que hacer los estudios universitarios, tuve que hacer un semestre de facultad obrera para poder revalidar, para poder para que me aceptaran el ingreso a la universidad. Ingresé en la Universidad en La Colina, creo que Derecho se estudiaba también en un anexo del Ministerio del Interior. No, yo hice Derecho en La Colina, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en el curso para trabajadores, que era por la noche, y ese curso, qué sé yo, fue el último curso que se hizo en la Universidad de La Habana para trabajadores, éramos como 14 estudiantes, todos éramos oficiales o del Ministerio del Interior o de las Fuerzas Armadas, estaba el jefe de la seguridad personal de Raúl Castro, estaba el director el jefe de guardafrontera del Ministerio del Interior, Amadito, o sea, más o menos todo el mundo que pasamos ese último curso proveníamos del Ministerio del Interior o de las Fuerzas Armadas. Paralelamente a eso, bueno, en el año 80 fui enviado un año a Moscú. Yo hice la carrera universitaria, la hice estudiando por la noche, viajando y utilizando, eso sí me recuerdo, yo, como tenía que estar ausentándome de clases con frecuencia por los viajes, etcétera, la universidad la hice prácticamente utilizando mis vacaciones para estudiar para los exámenes, y lo hice y bueno, salí con muy buenos resultados, ¿no? Creo que fue el mejor expediente casi todos los años. Y llevo 80-81, estuve un año para hacer la Academia de Oficiales de la Inteligencia Cubana en Moscú. Era una academia que estaba como a 60 kilómetros de Moscú, en un bosque, con un área que se llama Balachija, donde se entrenaban todos los años a 28 oficiales de la inteligencia cubana. Ahí estuve un año en esa academia. Regreso a Cuba en 81, mediados. Cuando regreso a Cuba, se me traslada del equipo Perú y tal vez porque tuvo un buen resultado en la academia también de oficiales, donde también fui el más joven en esa academia. Y esa academia la tenía la inteligencia de la KGB, como acabo de explicar, para oficiales de la inteligencia cubana. Y se me reasigna, se me saca del equipo Perú y me asignan a cargo del trabajo de Chile, Uruguay y Paraguay. Entonces, bueno, en Uruguay y Paraguay la inteligencia cubana en esa época, esos eran países que se dirigían desde terceros países porque no habían embajadas, o sea, no habían oficiales de la inteligencia en sí. El trabajo en terceros países se dirige, los agentes que están reclutados y tienen entrenamiento, reciben por radiofonía, envían sus informes en película blanda o en micropunto a agentes buzones en terceros países, toda una estructura que se dirigía desde terceros países. En Uruguay y Paraguay, la inteligencia cubana en esa época tenía un trabajo no muy desarrollado. Cuba había tenido más efectividad en el trabajo subversivo en esos países, en Uruguay. Y en Paraguay realmente con Stroessner el trabajo de la inteligencia cubana siempre fue bastante débil porque Stroessner mantenía a los comunistas bien a raya y no le daba, realmente no daba mucha oportunidad que los cubanos pudieran entrar en Paraguay. En Chile sí había una base operativa importante
derivada incluso. Cuba tuvo un trabajo, la inteligencia cubana tuvo un trabajo muy fuerte en Chile desde el año 59, o incluso Allende, que aún en la época que Chile rompió relaciones con Cuba, desde los años 60 hasta el gobierno de la Unidad Popular que él presidió, aún en esos años Allende siguió viajando a Cuba siendo senador chileno. Años más tarde recibió financiamiento de Cuba, apoyo de Cuba. Cuba creó, apoyó al MIR, a la creación del MIR, a la organización del MIR en Chile en los años 60. La inteligencia cubana hizo un trabajo muy fuerte en la época de los 60, donde gran parte del trabajo estaba encaminado en aquella época no estaba separado el trabajo subversivo. Y aprovecho así para hacer un paréntesis importante. La inteligencia cubana, cuando se funda a principios, casi en el mismo 59, pero bueno, cuando se crea el Ministerio del Interior, que fue ya en el año 60, 61, si no me equivoco, que se crea el Ministerio del Interior como tal, Manuel Piñeiro Lozada asume la jefatura de lo que se conoció como el Viceministerio Técnico, que era lo que fue la DGI, la Dirección General de Inteligencia. Y ese viceministerio técnico, o sea, o esa Dirección General de Inteligencia, que se toma estructura como tal a principios de los años 60, se convirtió realmente, era un aparato que el 70% de la actividad que hacía era dirigir la actividad subversiva de Cuba, el entrenamiento de grupos guerrilleros y subversivos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, organizar todas las invasiones que Fidel quería, que ya se estaban haciendo desde el año 59, porque ya Cuba, Fidel desde enero del 59 está preparando una invasión a Panamá, otra invasión a República Dominicana. O sea, él estuvo preparando actividades subversivas con sus decanes, como en el caso de Manuel Piñeiro Lozada, desde los años 59. Pero esto toma estructura ya como parte del trabajo de la inteligencia. Entonces, la inteligencia en los 60 hasta el 68 estaba unida a la actividad subversiva con la actividad de inteligencia, el espionaje en sí, más el trabajo contra el exilio. A todo eso se unía la estructura por departamento. Yo lo conozco muy bien porque aunque yo no estuve en la inteligencia en esa época, yo fui de los jóvenes que entró y trabajó con todos los viejos fundadores de la inteligencia. Yo era una esponja absorbiendo con todo lo que me explicaban. Entonces conocí en detalle toda la historia de cómo. O sea, que en los 60 eran como... Uy, perdón, que en los 60 eran como tres frentes de la inteligencia: trabajo con el exilio, el espionaje propiamente y el de las guerrillas, digamos, en Latinoamérica. Exactamente. En el año 68, por presiones de los soviéticos, o sea, todo esto también, los soviéticos lo que le exigían a Fidel con el tema de la guerrilla, más que dejara de hacerlo, era que lavara la imagen, porque la presión, evidentemente los Estados Unidos siempre en sus discusiones con la Unión Soviética, en esa época la Guerra Fría, le echaba en cara que Fidel Castro estaba llenando un mundo de grupos guerrilleros, subversivos, poniendo bombas, subvirtiendo. Entonces los soviéticos presionaron mucho a Fidel, o presionaron a Fidel que en el sentido de que guardara la imagen. Y entonces en el año 68 vienen importantes cambios. Entonces en el 68 sale Ramiro, desde la creación del Ministerio del Interior, Ramiro había sido ministro del Interior. Entonces Ramiro sale por primera vez del Ministerio del Interior, se queda en el buró político a cargo del sector de la construcción. Sacan a Manuel Piñeiro, Fidel lo saca del Ministerio del Interior y se crea una dirección que se llamó Liberación Nacional, Departamento de Liberación Nacional, que fue un híbrido, porque Liberación Nacional no quedó incluso ni en la estructura del Ministerio del Interior por completo, ni en la estructura, quedó, era un departamento de Fidel Castro. Muy interesante, Liberación Nacional. Y entonces Piñeiro, o sea, se le conocía así como el departamento de Fidel Castro. Los viejos oficiales sabían que era, porque directamente Piñeiro nada más que trabajaba para Fidel, o sea, era el único que dirigía a Piñeiro. Entonces Piñeiro, en el 68, se crea el Departamento de Liberación Nacional, que por cierto, paradójicamente, ya la inteligencia estaba desde el 65, 66 en el edificio de Línea Ya, que es el edificio de Línea Ya en El Vedado, a una cuadra, media cuadra del Trianón, y frente al teatro que está, el Teatro Mella, que está en Línea. Exactamente. Entonces, pero en esa época, cuando sacan a Piñeiro de la inteligencia, Piñeiro se lleva con él alrededor de 40 oficiales fundadores de la inteligencia, se los lleva con él. Raúl Castro
hace que Fidel apruebe, porque cuando nombran ministro del Interior en ese momento a Sergio del Valle en sustitución de Ramiro Valdés, y Raúl le impone a Sergio del Valle que ponga de jefe de la inteligencia al que estaba delegado del ministro del Interior en Oriente, que era cuando aquello, el comandante, ya era comandante, había sido capitán antes, Joaquín Méndez Comiche, que era el delegado del ministro del Interior, que era un íntimo amigo de Raúl desde el año 58, desde la sierra, desde que Méndez había subido a la sierra después del 26 de julio. Entonces traen a Méndez Comiche, que luego lo hicieron general de división cuando cambiaron las graduaciones en Cuba, lo ponen de jefe de la inteligencia. Méndez Comiche, entonces Piñeiro se queda con los 3 primeros pisos de la inteligencia: primer piso, segundo piso y tercer piso. Eso era el departamento, esa era la Liberación Nacional. El resto de la inteligencia era la inteligencia, la DGI. Y eso se mantuvo así hasta el año, bueno, cuando llegó Chile. Es interesante porque cuando se da el gobierno de la Unidad Popular, habían 2 centros. Estaba en la embajada cubana en Chile, estaba el centro de la DGI, que lo dirigía Manuel Martínez Galán, y el Centro de Liberación Nacional, que lo dirigía, era el segundo de la embajada, que era el que estaba casado con la hija de Salvador Allende, con Beatriz. Ahora me voy a acordar el nombre. Yo lo conocí en Cuba años más tarde, que bueno, Fernández Oña, que estaba casado, que se casó con la hija de Allende antes del año 69-70 por instrucciones de la inteligencia de Piñeiro para controlar más Allende, ¿no? O sea, esto había sido parte del trabajo de divorciarse y casarse con ella también. Entonces, que la hija de él, por cierto, es la ministra de Defensa hoy en día en Chile con el gobierno de Jorge. Entonces, volviendo al tema, ahí, bueno, ahí doy la explicación esta de cómo, bueno, y después en el año 73, finalmente se crea el Departamento América del Comité Central del Partido. Entonces desaparece Liberación Nacional y realmente aparece Piñeiro como jefe del Departamento América, pero el Departamento América siguió siendo lo mismo, Liberación Nacional, con la gente, con otro nombre, con los fundadores de la inteligencia. Y siempre yo por razones de trabajo, porque la inteligencia, después que se separa la actividad subversiva del espionaje, la inteligencia le siguió dando siempre logística a la oficina de Piñeiro, porque para mover los subversivos por el mundo hacían falta pasaportes falsos, documentación falsa, conocimiento operativo de los países. Eso se lo daba la inteligencia. La Dirección de Operaciones Especiales, que era el DOE, que en Cuba la gente popularmente conoce las tropas especiales, pero las tropas especiales era parte del DOE. La otra parte del DOE era un aparato paramilitar muy pequeño del Ministerio del Interior. El jefe era jefe de las tropas especiales también. Estaba al lado del Departamento Técnico de la Inteligencia en Siboney. El DOE, que era una estructura geográfica por oficiales entrenados de tropas especiales. Estos oficiales en esta estructura geográfica mundial que estaban en el DOE eran el brazo militar de la oficina de Piñeiro. O sea, Piñeiro le decía: hay que entrenar a tales gente. Esto eran los que manejaban, hay que ir contactando. Entonces, esto eran los que iban a contactar a los subversivos manejados por la oficina de Piñeiro. Era todo un entramado. Y a esa gente, cuando viajaban, también la inteligencia era quien le ofrecía logística. Por lo tanto, de una manera u otra, todos estábamos obligados a colaborar entre sí, aunque tuviéramos diferentes funciones básicas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estos entrenamientos a estos grupos subversivos en América Latina, a las guerrillas, no solo acontecían entonces en Cuba, también se movían y los daban en otros países? Y básicamente los entrenamientos se hacían en Cuba, en los diferentes puntos ceros que la gente conocía, no solo el de Guanabo, sino en Pinar del Río. O sea, en los entrenamientos como tal, subversivos, las escuelitas de la muerte, alguna con explosivos, con esto, etcétera, se pasaban en Cuba. Lo que pasa es que después estos grupos subversivos había que pasarle las armas, había que tener reuniones con ellos, había que entregarles sumas de dinero. Todo eso lo hacían los oficiales del DOE. En este caso, que era el aparato paramilitar de Piñeiro, y Piñeiro y su gente hacían la parte política, eran los que seleccionaban a quién había que ayudar y cómo había que ayudar, porque Piñeiro tendía, por una parte, todo lo que eran los sindicatos, los grupos, las organizaciones campesinas, las organizaciones femeninas de izquierda, las organizaciones indígenas,
llevándolos a cursos de entrenamiento, o sea, de instrucción política en Cuba. Él hacía todo ese trabajo político y al mismo tiempo manejaba a los subversivos. O sea, era un juguetico de Fidel Castro, ese juguete de Fidel Castro que lo manejaba Piñero y la inteligencia que le hacía el espionaje en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, vuelvo ahora después de hacer que ahí de una manera anexa sincronizamos la historia de la inteligencia y la historia de Piñero y la inteligencia, etc. Y yo volvemos al año 1900, cuando yo regreso de Moscú, que se me asigna a Chile. En Chile estuve dirigiendo el trabajo en Chile y principalmente expliqué en Paraguay y Uruguay no había tanta actividad de inteligencia, no teníamos tantos casos buenos. Traté de rearmar el trabajo en esos países, pero bueno, en Chile tuve buenos resultados según planteó la jefatura, y al año y tanto de estar dirigiendo el trabajo contra Chile, que reorganicé todo el trabajo, toda la base operativa. Teníamos muy buenos agentes en el Chile de Pinochet, teníamos acceso al gobierno militar, teníamos información secreta del gobierno militar de Pinochet, teníamos información de todo lo que estaba pasando bajo el telón en la política chilena de aquella época. Y entonces, entre la parte que hacía Piñero y lo que hacía la inteligencia, el trabajo contra Chile seguía muy fuerte. En el 84 fui propuesto para irme para el Centro de la Inteligencia Cubana en Bolivia, que se acababa de abrir en 1983. En 1982 llega a la presidencia de Bolivia Siles Suazo, que había sido un político socialdemócrata boliviano que había estado años en el exilio. Por cierto, cuando estuvo en el exilio recibió apoyo de la oficina de Piñero. Y Siles Suazo llega cuando Bolivia regresa a la democracia en el 82, después de gobiernos militares, llega una fórmula que fue Siles Suazo presidente, Jaime Paz Zamora vicepresidente. Jaime Paz Zamora, porque Siles Suazo era un amiguito de Cuba, Jaime Paz Zamora era más que un amigo de Cuba. Jaime Paz Zamora había estado desde los años 60 conectado con Piñero, con la gente de Piñero, con la inteligencia, un tipo, un ferviente colaborador de Cuba en la vicepresidencia. Y Jaime Paz Zamora, y Siles Suazo había recibido incluso apoyo cubano en el exilio. Entonces, cuando llega a la presidencia, lo primero que hacen es restablecer relaciones con Cuba, se crea un centro de inteligencia. El primer embajador en Bolivia es Ángel Brugués, que Lino de las Mercedes era su seudónimo, era un tipo que provenía de la inteligencia y luego se había ido con Piñero en los años, cuando Piñero pasó a Liberación Nacional. Y soy asignado en el año principio del 84 en el Centro de la Inteligencia en Bolivia. Ahí estuve un tiempo, participé incluso todo esto, aparte del trabajo de la inteligencia, que teníamos muy buena penetración con agentes secretos. Después recuérdame explicar qué cosas son agentes, cuáles son, etcétera. En Bolivia tenemos buena penetración, pero aparte de eso, tuvimos una misión prioritaria asignada por Ramiro, que cuando Ramiro regresó al Ministerio del Interior en el año 79, que Fidel saca a Sergio del Valle y nombra nuevamente, Sergio del Valle lo ponen de ministro de Salud Pública y ponen a Ramiro otra vez de ministro del Interior. Ramiro, por orden de Fidel, cuando se abrió el centro en Bolivia, al igual que Fidel, se enamoró de la inteligencia porque Ramiro vio los resultados del trabajo de la inteligencia a nivel mundial y vio que Fidel le gustaba consumir lo que producía la inteligencia, cosa que era lo más importante dentro de la nomenclatura cubana. Entonces, Ramiro planteó, ahí se recibió la instrucción desde que se abrió el Centro de la Inteligencia, el jefe mío del Centro de la Inteligencia, yo fui como vicecónsul, después asumí un tiempito como cónsul, vicecónsul de Cuba en Bolivia, el jefe de centro, que era mi jefe, era Froilán González, que precisamente, si tú sigues los temas de Cuba, vas a ver que él y su esposa, que no era la inteligencia, de apellido Cupul, se convirtieron después con los años, son los grandes historiadores de Che Guevara en Cuba, son publicados no sé cuántos libros y cosas sobre Che Guevara, y fue por lo siguiente, por órdenes de Fidel, se pidió hacer una reconstrucción histórica de qué había pasado con la guerrilla de Che. Nosotros hicimos una investigación que costó, y la dirigió él, que costó, yo te podría decir, cientos de millones de dólares, cientos de miles, perdón, cientos de miles de dólares, o sea, no decenas de miles, sino cientos de miles de dólares, en los cuales
se fueron reconstruyendo, obteniendo desde las prendas que aparecen después en el museo, la ropa, la piel que usaban los pies amarrada de Guevara, el mechón de pelo, las mariposas de por donde caminaba el Che Guevara, el reloj del Che que se recuperó, que realmente el general que los tenía, que el nuevo general, cuando aquel capitán que los tenía, que en aquella época era general, se le pagó con un reloj de oro, para un Rolex de oro para la mujer de él y un Rolex GMT para él, y se obtuvo ese reloj de Che. E incluso en esa época se determinó la ubicación ya, todo esto era secreto, ¿no? De que existían los restos de Che y de dónde estaban. O sea, en esa época, estoy hablando del año 84, se propuso incluso una operación para llevarse los huesos, se le hizo una consulta después a Pile Suazo, ¿no? El caso no se hizo. Por eso, y te hago toda esta historia por lo siguiente, todo lo que Cuba empieza a hablar de que existían los restos del Che y de abrir el museo del Che y poner todo eso, se da después que yo me voy, porque ellos sabían que yo sabía todo eso, porque bueno, yo participé en todo ese trabajo, ¿no? Y todo hasta ese momento, toda esa operación de lo que había tenido que ver con el Che Guevara era secreto. Entonces, el regreso en Bolivia hubo ciertos problemas internos entre el Departamento de América y la inteligencia. Voy a Cuba varios meses después a hacer mis exámenes. Ya tenía, creo que cuarto o quinto año, era el último año de la universidad. Y cuando voy a Cuba a hacer los exámenes, la tesis la hice después, era para hacer los exámenes finales de la universidad. La jefatura decidió que me quedara un tiempo más. El caso fue que me quedé un tiempo más y deciden, en lo que estoy esperando regresar a Bolivia, me ponen a preparar los programas de estudios de la inteligencia sandinista, que Cuba empezó a instruir al Servicio de Inteligencia de Nicaragua, que estaba dirigido por Cuba, pero empezaron a dar a pasar academias para ellos en Cuba, con permiso de la KGB, porque la teoría de la inteligencia que usábamos nosotros era la teoría de los soviéticos. Entonces esto había que hacerlo coordinadamente con los soviéticos, ¿no? Y entonces fui la parte de los programas de estudios de inteligencia para los sandinistas, la preparé yo en Cuba. Y luego, cuando seguían esperando, acabé con eso, estuve como 5 meses con eso, me mandaron para la escuela de jefes de la inteligencia cubana en Moscú, que era una segunda escuela. Para hacer bastante la edad que yo tenía, había sido una carrera bien ascendente, porque prácticamente a los 5 años de haber pasado a la escuela oficial en Moscú, me mandan a la escuela de jefes en la Unión Soviética, que fuera 6 meses en vez de un año como la primera, con la ventaja que ya no había que hacer actividad práctica en las calles en ese invierno horrible de la Unión Soviética. Entonces, voy a los finales del 85, regreso, y cuando regreso me asignan en el equipo Brasil de la inteligencia. En el equipo Brasil de la inteligencia estuve como un año, estuve a cargo del equipo Brasil, y ahí, bueno, se me propone finalmente para enviarme, iba para Brasil y terminé yéndome para Ecuador como representante de empresas de comercio exterior de Cuba, como fachada, ¿no? Como oficial de la inteligencia, donde Cuba tenía un trabajo muy profundo. Teníamos en Ecuador, estaba reclutados de ministros hasta secretarios de candidatos a la presidencia, financiábamos campañas políticas, es un trabajo muy grande. Ahora bien, yo voy a empatar esto con algo que yo sé que es el meollo de lo que estás preguntando. ¿Cuándo empieza? Porque bueno, mi deserción se produce estando en Ecuador. O sea, yo llego a Ecuador en el año 87, los primeros meses del 87, yo deserto oficialmente el 8 de enero del 89, pero bueno, yo estaba en contacto con la CIA desde antes, ¿no? Entonces, lógicamente, voy a explicar cómo se da todo el proceso de mi deserción. Desde muy joven, yo fui formado como un marxista, creí en el comunismo. Cuando tenía 11 años quería morir en la guerrilla como Guevara, o sea, tuve todo ese romanticismo de muy joven, pero producto de mi trayectoria pude ir comprendiendo creo que desde mi estancia en Perú, cuán falsos eran los valores. Primero, comprendí en América Latina, viendo pobreza, que precisamente donde veía más pobreza no era donde veía más comunista. La gente pobre, porque aún en el Perú del gobierno militar de Velasco, aunque era de izquierda, había un sistema capitalista y la gente pobre lo que luchaba era por progresar, por trabajar, pero vi incluso que los pobres de Perú
vivían mejor que la mayoría del pueblo cubano, ya en los años 70. Y aunque en mi casa realmente yo me crecí en una familia con bastante privilegiada dentro del sistema cubano, yo tenía compañeros, tanto en la secundaria, después en el preuniversitario, veía las condiciones materiales de la mayoría del pueblo de Cuba que se deterioraban y vi como en América Latina los pobres lo que se dedicaban la mayormente era a trabajar y que incluso la mayoritariamente los que abrazaban más apasionadamente las ideas del comunismo y la extrema, en muchos casos una intelectualidad de izquierda que soñaba con un sistema que no era real. Pero bueno, empecé a tener mis primeras contradicciones en esa época. Llego al convencimiento después por el conocimiento de cómo vivía la cúpula cubana. Yo cuando todavía era marxista, lo primero que aprendí fue que Fidel Castro no era marxista ni le importaba el comunismo. Fidel Castro era un tipo que utilizó el marxismo para convertirse en el dueño de la finca, esa finca que se llama la República de Cuba. Así. O sea, Fidel no fue nunca ni comunista, Fidel era el dueño de la finca. Si para ser el dueño de la finca tenía que ser fascista, comunista, él le daba lo mismo. Eso lo aprendí. Y vi que atrás de ese uniforme verde olivo que la gente creía que había humildad y sencillez, no, Fidel vivía como un pachá, mejor que un emperador y mejor que Rockefeller. Lo único que los millonarios tienen que preocuparse es si los negocios van bien o mal. La isla de Cuba podría estar quebrada o no, Fidel iba a vivir bien siempre. Enrique, perdón, y tienes como, digo, o sea, llegaste a todas estas conclusiones, fuiste haciendo esta concepción específicamente sobre la figura de Fidel, sobre el comunismo en América Latina, pero eventos así que nos puedas poner como ejemplos de cosas que pasaban que te iban. Perfecto. Pablo, pues, entonces, te digo esto porque voy a señalar eventos en particular. Eh, eh, todo esto no se puede decir que fue una cosa precisamente. Es un proceso de años. Muy interesante, Anéli, porque fue un proceso de años que fui viendo, bueno, por ejemplo, desde saber el estilo de vida de lujo de Fidel, sus amantes y su vida personal, hasta ver, conocer la mansión cuando Raúl se separó de su esposa, que eso no se habla nunca en Cuba, y estuvo casado con la búlgara y se construyó lo que se conoce hoy en día como la famosa, la rinconada esa, la famosa mansión esa de Raúl en las afueras de La Habana. Conocer ese tipo de detalles, conocer cómo era la vida privada de la élite cubana mientras al pueblo cubano se le pedían sacrificios, conocer cómo los miembros del buró político tenían suites permanentes en hoteles como el Riviera para recibir a sus amantes. O sea, conocer esas cosas que la mayoría del pueblo de Cuba no conocía. Me fueron dando una dimensión de una realidad que no era el marxismo y el igualitarismo ese absurdo que nos habían metido en la mente. Entonces después me pasó una cosa. Cuando voy a la Unión Soviética, en mi primera academia, a nosotros nos atendían en la Unión Soviética a Cuerpo de Reyes, una academia con muchas condiciones materiales, con una excelente alimentación, con una atención y un nivel académico de inteligencia muy alto. Los profesores nuestros eran generales y coroneles de la KGB, una gran experiencia. Pero esto, eh, cuando tú salías a la calle, como nosotros teníamos que salir a la calle, actividades operativas en lo que era aprender a hacer rutas, a detectar vigilancia en las calles, hacer operaciones técnicas en las calles de Moscú. Nosotros teníamos que caminar a veces horas y horas en las tardes, en las noches, en las calles de Moscú. Y eso nos hizo hacer determinada vida social con gente del pueblo. Entonces, conocer cómo vivía la élite también soviética y cómo vivía el pueblo soviético, tener una amiga, por ejemplo, ingeniera, que te invitaba a su casa y cuando llegabas a su casa, una ingeniera que lo que ganaba cuando aquello eran 250 rublos al mes, y lo que tenía que darle por la noche a su hija era té, porque aunque había comida, no le alcanzaba para darle comida todas las noches a su hija. Entonces empezabas a ver todas esas cosas. Ya te digo, nosotros nos llevaban todas las semanas, una semana al Balchoy, otra semana un juego de soccer no sé dónde. O sea, nos daban, pero realmente no era la realidad. Yo estuve, por cierto, la primera vez cuando estuve la primera vez en Moscú, que yo fui el mejor expediente de mi curso, junto con el jefe del grupo, fui invitado a la tribuna del aniversario de la Revolución de Octubre. Y digo esto que es interesante, año 81, porque
fue la última vez que Brezhnev estuvo en la tribuna de la Plaza Roja, y estuve ahí como a 15 metros de Leonid Brezhnev, porque estuve entre los invitados. Fue el último acto de Brezhnev. Entonces, el conocimiento de la Unión Soviética me fue muy interesante, porque incluso cuando yo pensaba que Fidel era un bandido, todavía creía en el comunismo, pero después cuando vi el comunismo, vi lo que era la Unión Soviética y dije, esto es basura. Y después, como en la universidad tuve que seguir estudiando marxismo y filosofía en la Unión Soviética, una de las asignaturas que teníamos en la academia era filosofía. El mismo conocimiento, la lectura de la historia, me llevó a encontrar después las mentiras, las contradicciones del marxismo, que puede sonar como una idea bonita, pero que está lleno de contradicciones y no tiene sustento ninguno. Entonces, yo terminé convenciéndome igual que el marxismo era otra gran basura, otra gran mentira, que la especie humana es complicada, que vivimos en un mundo donde hay que luchar donde debemos defender la justicia social, pero que el igualitarismo no existe, y que hay que construir, pero hay que construir con los pies en la tierra, y que la democracia y determinados valores son más importantes, en fin. Fui madurando. Entonces, cuando llegó un momento que comprendí todo eso, yo en Cuba, dentro de los estándares cubanos, tenía una vida bastante privilegiada. Yo tenía dólares, viajaba al extranjero, tenía carros siempre, o sea, tenía en los estándares de Cuba, tenía una vida bien privilegiada, pero llegó un momento en que esto estaba lleno de contradicciones. Entonces, yo recuerdo una persona que yo quería mucho una vez, que, que sin decirle lo que yo iba a hacer, le expresé mi malestar sobre lo que yo veía que era Cuba, le pasaba, y me dijo, ¿de qué te quejas? ¿Y cuántos jóvenes a tu edad quisieran vivir como tú vives? Y entonces yo le dije a esa persona que yo quería mucho, y le dije, chico, pero eso no es lo que yo pensaba que tú pensabas, ¿no? O sea, en la vida uno está en las cosas porque cree. Entonces empecé a odiar el sistema. Entonces llegó un momento, para hacerte la corta, en la cual realmente a mí lo único que me interesaba era ver cómo yo podía hacer algo para destruir a quienes yo pensaba que se habían robado lo mejor de mis ilusiones, lo mejor de mis ideales, lo mejor de mis esperanzas y lo mejor de mi juventud. Además, cuando uno es joven, uno se cree que la vida se acaba allá, ¿no? Y bueno, era muy feliz, y decidí hacer algo. La única manera, conocía bien el sistema que tenía, cuando aquello todavía, nadie se sabía cuándo se iba a acabar el comunismo en Europa. Estamos hablando de una época en la cual no se había caído el comunismo en Europa, ni se había caído el muro de Berlín, o sea, eran otros tiempos, ¿no? Y cuando decido hacer algo, el único aliado natural que yo sentí que tenía, que me podía ayudar, eran los Estados Unidos y era la CIA. Entonces, en determinado momento, cuando decidí hacer algo para que me ayudaran a tratar de destruir el sistema en lo que yo sabía que podía, denunciar lo que era Cuba, denunciar lo que eran los servicios, denunciar, tratar de destruir el sistema. De alguna manera, hice contacto con la CIA y estuve X cantidad de tiempo en contacto con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, hasta que a finales de 1988, estando en Ecuador, ellos deciden que ya era momento de sacarme, y entonces en una operación de extracción me sacan de Ecuador en el 8 de enero de 1989. No, por razones de acuerdos con la comunidad de inteligencia americana, no puedo dar exactamente los detalles de cómo se hizo, pero bueno, el 8 de enero del 89 me sacan de Ecuador, pasé por determinado país, estuve X tiempo por diferentes bases americanas fuera de los Estados Unidos, y después ingresé a los Estados Unidos pocos días después. Y aquí, bueno, viví en el norte muchos años, me quedé trabajando como consultor de la comunidad de inteligencia americana como alrededor de 12 años. Por motus propios, no, o sea, no acepté nunca el cambio de identidad, no quise aceptar el cambio de identidad. Por motus propios, decidí no seguir trabajando para el gobierno en el año 2001, 2002. Decidí, bueno, ya fue suficiente. Pasé al sector privado, empecé a trabajar como investigador, consultor político, analista, lo que me gusta hacer en la región, que es lo que más conozco, América Latina y el Caribe. Y bueno, tenido
momentos regulares, momentos excelentes, nunca digo momentos malos, porque todo, hasta las cosas cuando no me han salido bien, me han salido para aprender. Entonces, muy en síntesis, y creo que he hablado demasiado. Esa es mi vida, Eli. No, después me imagino, bueno, tú podrás manejar todo esto como lo vas a ver, pones, ¿no? sí, no, te iba a hacer como varias preguntas que he ido en la cabeza tratando de retener mientras vas hablando. Y una era cuando empezaste a hablar del proceso de selección y reclutamiento para los oficiales, te iba a preguntar si había un perfil específico para reclutar. O sea, supongo que quienes por lo menos iniciaron en este mundo tenían un perfil específico que además implicaba cierto grado de confianza y de fidelidad para el gobierno, y que tenía que ver también con una especie de linaje familiar probablemente, que diera confianza. O sea, ¿cuál era el perfil de estos oficiales o futuros oficiales para ser reclutados? Es como la primera pregunta que cuando estabas hablando de tu proceso te iba a hacer. Y también te iba a preguntar, cuando estabas comentando sobre este proceso tuyo de un poco de desencantarte, de decepcionarte, de sentirte frustrado, te iba a preguntar cómo circulaba esta información en el medio en el que tú te desenvolvías. Es decir, era una información que circulaba normalmente, era una información que pues no, nunca fue abierta a nadie, ¿no? Pero cómo circulaba específicamente en el medio en el que tú te movías, si todas las personas que eran parte de ese medio tenían acceso a esto que cuentas, de el nivel de vida de los dirigentes en Cuba, de los usos y abusos que hacían también con el poder, ¿no? Estas personas de ese mundo un poco de despilfarro, pero también de cierta, incluso contra cierta idea de lo que la revolución promovió como la familia, como el matrimonio, ¿no? Porque esa no era la idea que para el resto de la sociedad de alguna manera se promovió en torno a la familia y el matrimonio. Me refiero a las infidelidades, a todo ese mundo de infidelidades, que Fidel no era el único, por supuesto, supongo que eran todos, de alguna manera se beneficiaban de eso. Pero la pregunta es un poco cómo circulaba esa información en ese medio y cómo respondían, si tuviste oportunidad de captar eso, el resto de las personas. Supongo que también era un horizonte de expectativas que generaba ambición a algunas personas, así como a ti te generó frustración y decepción respecto a los ideales que tenías, supongo que a otros les generaba ambición, ¿no? Y el poder alcanzar también eso. Bueno, yo te cuento, primero en cuanto al perfil que tenían los oficiales que éramos seleccionados, era un conjunto de cosas. La inteligencia, cada aparato o de cada parte de la seguridad del Estado, o cada órgano de la seguridad del Estado tenía diferentes, había cosas comunes en la selección y cosas no comunes. Por ejemplo, en la contrainteligencia no era obligado ser graduado universitario. O sea, con educación superior era suficiente, aunque había muchos graduados universitarios en la contrainteligencia, pero no, la contrainteligencia es un aparato en Cuba que tiene alrededor en mi época yo calculé cuando yo deserté que tenía la contrainteligencia alrededor de 60.000 oficiales. Hay otra gente que estima que eran más. Yo creo que, bueno, más o menos debe tener hoy en día alrededor de 100.000 oficiales. O sea, la contrainteligencia es un aparato gigantesco. La inteligencia era un aparato muy pequeño. O sea, nosotros teníamos muchos colaboradores en el mundo, muchos agentes en el mundo, pero como oficiales, la parte administrativa eran como 500, pero oficiales operativos, en mi época éramos alrededor de 600 oficiales operativos. O sea, más o menos, incluso todos nos conocíamos de vista. O sea, no, éramos un clan muy chiquito. Mucho poder, pero éramos pocos, no éramos tantos. Entonces, parámetro era, te obligaba, o sea, tenías que tener nivel universitario. Los test psicológicos en el caso de la inteligencia eran muy importantes. O sea, yo tuve bastante contacto con el departamento de psicología de la inteligencia y yo sé que los parámetros que se pedían, o sea, no bastaba, porque esto tú lo señalabas, hay ejemplos, habían en inteligencia, habían hijos de, sí, habían hijos de, pero conocí hijos de que no pudieron entrar a la inteligencia. O sea, habían parámetros, por ejemplo, los perfiles psicológicos, las pruebas de habilidades
en toda una serie de los estudios psicológicos que se hacían de la persona, que sí eran muy estrictos en la inteligencia. Ya te digo, había hijos de que entraban, pero había hijos de que los padres trataron de meterlos y no pasaron las pruebas. Entonces, eso sí, los estándares psicológicos eran muy altos. Había que ser graduado universitario, o si no, como en mi caso, tenías que hacer la universidad, porque eh, eh, éramos, además de eso, teníamos también que, qué sé yo, te dije, los estudios universitarios, las pruebas psicológicas, tenías que tener determinadas características. O sea, evidentemente, en el perfil psicológico también la manera de interrelacionarte con la gente era importante. Yo recuerdo mostrar resultados, o sea, como promedio, yo te puedo decir que los oficiales de inteligencia debían estar por encima. La otra cosa básica, primero que todo lo demás que he dicho, tenía que haber una total fidelidad política. O sea, tenía que ser considerado a uno políticamente. Hubo una época, incluso en la inteligencia, en los años 60, no ya cuando yo entré, pero en los años 60 y en los 70 principalmente, que cuando los muchachos los reclutaban, incluso los jóvenes, que fueron las generaciones anteriores a mí, que los reclutaban para entrar o en la universidad o terminando a la inteligencia, los preparaban para irse para una guerrilla latinoamericana. Los reclutaban al nombre de vas para una guerrilla, los hacían pasar las escuelas de entrenamiento guerrilleros en Cuba, los montaban en una embarcación, los ponían a dar vuelta por la cañería cubana como no sabían de navegación y después lo tiraban en un islote donde eran recibidos con balas de fogueo y los tipos tenían que demostrar que cómo se compartían en un desembarco. O sea, habían pruebas muy fuertes que se hacían, se hicieron durante muchos años para probar valentía. Luego estas pruebas no se hacían así, pero igual se probaban a través de perfiles psicológicos y te hacían otro tipo de pruebas. Pero bueno, eh, la confiabilidad política, tenías que ser militante del partido de la Juventud Comunista, sin qua non. O sea, en la inteligencia no puede haber nadie que no fuera ni del partido ni de la Juventud Comunista. Tenía que ser eso. Tenías que haber demostrado fidelidad y tenías que haber demostrado incondicionalidad del régimen. Más o menos eso eran los perfiles en la inteligencia. Sobre lo que tú me decías del desencanto, mira, esto no todos, a mi alrededor, cada uno de nosotros era cada uno un mundo, ¿no? O sea, yo tenía muchos amigos en otros tuve amigos en seguridad personal, la escuela de Fidel, tenía amigos en la Dirección de Operaciones Especiales, tenía amigos en posiciones importantes del gobierno cubano, y eso me hizo a veces conocer más que a lo mejor algunos compañeros míos de la inteligencia, porque aparte, mi abuelo era que era un oficial de la inteligencia, pero yo desarrollé mis propias relaciones. Bueno, mira, en Cuba yo fui más conocido incluso después que entró en la inteligencia, mi seudónimo era Walter. Y yo en Cuba llegué a ser más conocido por Walter que por mi nombre Enrique García. Porque en la inteligencia el único seudónimo, la única persona con ese seudónimo era yo, Walter. Había un Walter que había sido compañero mío de la casualidad de preuniversitario, pero ese era su nombre verdadero. Su seudónimo en la inteligencia era Germán. Y entonces mi seudónimo era Walter. Y nosotros firmamos hasta los documentos con ese seudónimo. O sea, es un detalle interesante. Entonces, al igual qué sé yo, aunque hasta en los documentos que teníamos, yo tenía mi carnet del Ministerio del Interior y mi carnet de la Seguridad del Estado con mi nombre verdadero, pero en mi carnet de identidad, si yo te lo enseño, yo aparecía como especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, pues fue la fachada que usé casi siempre en los países que viajé como diplomático. Entonces, el nivel de información no todo lo teníamos igual, pero yo sabía, por mis amigos en seguridad personal, tenía mucha información de cómo vivía Fidel y de su estilo de vida. Y qué pasa en la inteligencia, otros compañeros por otras vías tenían otra información. Yo tenía información por otras vías de cómo vivía perfectamente Raúl, porque tenía gente que se sentaba todos los fines de semana, compartían con él los fines de semana en los sábados y los domingos en la rinconada, la riñonada, como se llamara, o como se llame
la casona esa que se hizo ahí en Novias de Mediodía él. Incluso tengo entendido cuando iban niños chiquitos, habían hasta trineos tirados por Cubano y nieve, pero habían trineos tirados por perros siberianos para que jugaran ahí los niños de los invitados en casa de Raúl en esa época. O sea, eran igual que las casas de Fidel. Fidel no tenía una ni dos, Fidel tenía, está probado, eso está en las estadísticas incluso, porque eso es una investigación que se hizo aquí pública, se publicó después, que la publicó Radio Martí, creo hace como 30 años, se le había identificado a Fidel 63 casas en Cuba. O sea, yo estuve en Cuba, hasta en la casa que le regaló Fidel a Daniel Ortega en esa época, en los años 80, en una casa en Varadero frente al mar, con un Mercedes-Benz parado las 24 horas con todo el servicio doméstico listo ahí. Yo vi las casas de los miembros del Buró Político en Cuba, donde la unidad de seguridad personal que atendía a los miembros del Buró Político tenía que tener en esas casas listos las niñeras, las cocineras, el personal de limpieza, los choferes, todo listo para el día que le diera la gana a cualquiera de ellos llegar ahí, tener toda la atención disponible, el barman para que le hicieran los tragos. Así vivían, o sea, vivían como millonarios. O sea, a mí no, y así viven todavía, es la misma cosa, ¿no? O sea, así siguen viviendo todos estos nuevos, no voy a mencionar la palabra que se me ocurrió porque no es la más adecuada utilizar por aquí. Entonces, habían compañeros que se molestaban más, porque nosotros en la inteligencia hablábamos, diríamos, como dicen en América Latina, no, tampoco voy a emplear esa expresión que no es la más bonita, pero bueno, sinceramente, abiertamente, y había cierto, como se decía, liberalismo, o sea, no teníamos miedo a hablar entre nosotros. Porque además nosotros no nos vigilaba nadie, cosa que es una realidad. Ni la contrainteligencia podía meterse con nosotros. La contrainteligencia vigila a todo el mundo en Cuba, pero nosotros no podía vigilarnos. En esa época, por lo menos. Entonces había un compañero que se molestaban mucho. Había algunos que le daban lo mismo. Había algunos que no decían nada. Y había algunos como yo que hablaba poco, pero pensaba más. Yo no me expresaba mucho. Yo aprendí a tener mucho cuidado porque delante de mí había algunos que se expresaban muy fuerte, estaban muy molestos. Posiblemente muchos de esos siguen allá en Cuba, y sin embargo yo estoy aquí. Yo hablaba menos, pero sí marcaba para mis adentro que aquello era una gran mentira, que todo es una gran farsa. O sea, para tener un pueblo muriéndose de hambre, para vivir todos los demás, para ver 4 vagos, vivir como millonarios sin trabajar a costa de un pueblo, con un sistema que es incapaz de producir ni boniato. Porque a ver qué tiene que ver el embargo norteamericano con producir boniato, con producir papa, con tener gallinas. El embargo no tiene que ver con nada de eso. Además que Cuba ha comprado lo que le da la gana toda la vida en el mundo. Y medio mundo, menos los americanos, se han cansado de prestarle dinero y darle ayuda a Cuba, dinero y ayuda que nunca pagó el gobierno tampoco. Entonces, esto en cuanto a lo que me decías de lo que sabían, o sea, de cómo te expresaban los demás, creo que te respondían ambas preguntas, ¿no? Sí, perfecto. Ahora, vamos a hacer un salto un poco no brusco, porque ya has venido hablando también de la historia, de la organización, de la estructura, de la inteligencia y un poco ahí ya introduciendo cosas de la contrainteligencia, pero bueno, voy a hacer como este pequeño salto. Antes de hacer el salto, te quería preguntar algo más. ¿Cómo era el proceso de selección? O sea, ¿cómo captaban a esta gente en la calle? Porque hay como, pues por supuesto, muchos rumores de cómo era ese proceso, de cómo se les acercaban, de cómo era el diálogo, pero bueno, sí, si puedes hablar tú también de eso, ya para cerrar esta parte. Y entonces, ahora sí hago el salto, y tiene que ver con que un poco tú en otras entrevistas, incluso que has dado en conferencias, siempre dices que consideras que un buen % de las alianzas políticas que sostienen como una especie de red de apoyo al gobierno cubano tienen que ver con las acciones del aparato de inteligencia cubano, ¿no? Y con las relaciones de inteligencia que se fueron fundando y alimentando durante años. Entonces, la pregunta era un poco si podías hablar sobre este trabajo en particular, si podías hablar sobre los grupos de solidaridad, si podías hablar sobre los procesos de penetración a los partidos políticos en otros países, sobre los procesos de penetración también a las organizaciones de todo tipo. Ok, entonces,
tocando el primer tema sobre la selección. Es interesante, hasta durante los 11 años que yo estuve en la inteligencia cubana, yo te puedo decir que menos un grupo de muchachos que fueron seleccionados antes de yo entrar a la inteligencia, bueno, la misma fecha que me seleccionó, poquito antes que yo, poco antes que yo, que casi todos eran contemporáneos míos, que fueron seleccionados en el preuniversitario José Carlos Mariatti, que se abrió en Isla de Pino en los años 70. Se abrió un preuniversitario cantera del Ministerio del Interior, que se llamaba José Carlos Mariatti, con el nombre del comunista peruano este. Y cuando esos muchachos terminaron, que varios, 3 o 4 de esos fueron para el departamento mismo que yo entré, o sea, entramos más o menos en la misma época, fueron compañeros míos. Llegó al final de que se graduaban de pre, cuando aquello pre, fue una época, la única vez que pasó así, la secundaria eran 4 años, hasta 10º grado, y después el pre estuvo hasta 13º, que después bajó a 10º, ¿no? Pero bueno, en el último año preuniversitario llegaron todas las direcciones en Minin a reclutar gente ahí. Y entonces se llevaron un grupo de muchachos de ahí para la inteligencia. O seleccionaron, procesaron, bueno, no fue, procesaron un grupo de muchachos de ahí, algunos entraron, otros no. 3 o 4 fueron para el departamento mío, 3 o 4 fueron para Estados Unidos, o sea, más o menos, creo que fueron como 15 los que quedaron de todo ese grupo que procesaron para la inteligencia. Esto es importante, lo voy a explicarte. Antes de eso, en los años finales, los principios de los 70, en Oriente, hubo una escuela que fue Daiquiri, se conocía, que igual fue una escuela que se creó allá por sugerencia de Méndez Comici, el que fue jefe de la inteligencia de 68, donde muchachos de diferentes partes de la provincia de Oriente fueron a ser preuniversitarios y fueron cantera del Minin. Entonces, de ahí, de esa escuela de Daiquiri, hubo un piquete como de 30 muchachos, ya en el año 74 aproximadamente, fueron reclutados y procesados por la inteligencia. Entonces, ¿por qué hago esas dos salvedades? Porque salvo esos dos grupos y salvo los que empezaron con Piñero en los años 60, que casi todos venían del Ejército Rebelde, del 26 de julio, o sea, de los Come Candela, del Partido Socialista, salvo esas épocas, tradicionalmente, y salvo estos dos grupos de muchachos, yo te diría el 90% de los oficiales de la inteligencia, que tampoco entraban masivamente, qué sé yo, cuando yo entré entramos 28, después a lo mejor al otro año no entraba nadie, al otro año entraban 5, pero casi toda la mayoría de los oficiales nuevos que entraban a la inteligencia entraban por lo que se llama propuesta directa. O sea, los miembros de la inteligencia, cuando nos enterábamos que el departamento Cuadro estaba buscando oficiales, proponíamos gente. Oye, mira, yo conozco a fulano de tal, ese tipo es bueno políticamente. Entonces, ellos citaban a la persona y lo procesaban. Y te hago este cuento porque es muy curioso. Yo propuse a 2 personas para entrar a la inteligencia. Uno de ellos específicamente era un muchacho muy bueno que yo había conocido de la secundaria, un tipo con diríamos, una persona decente en el sentido de la palabra, pero bueno, no estaba feliz con lo que él hacía. Yo creía que podía ser bueno en la inteligencia. Y en los 2 casos que propuse, no pasaron el proceso, incluido este muchacho. Y este no lo pasó por una cosa, sencillamente porque el oficial de Cuadro pensó que era muy romántico en su concepción del amor, que pensaba en que el hombre debía casarse con la mujer que estaba enamorada. Una cosa esa muy tonta, déjame decirte. Y por eso, sencillamente porque el tipo no era mujeriego, vamos a ser de la sencilla. Entonces, por eso lo descartaron. Y el otro caso, pero yo propuse 2 personas y las 2 que yo propuse no entraron. ¿Okay? Lo que te demuestra que no siempre la propuesta te avalaba a ingresar. Para entrar. Yo tuve un reconocimiento de buen oficial y ya te digo, pasaste a la escuela de jefe y tener rango especialista a los 11 años, a los 10 años estar en la inteligencia, o sea, antes de irme, cuando tenía 9 años, antes de tener, yo creo, 7 años en la inteligencia, ya yo había ascendido en mi carrera. Y sin embargo, propuse gente que no ingresó. O sea, que no ¿Y había alguna consecuencia si
si te intentaban reclutar y tú te negabas? O sea, ¿había el caso de quien se negaba incluso antes de someterse al proceso? Bueno, en Cuba es interesante. Yo no creo que hubiera consecuencias como tal por decir que no. Pero ¿qué pasa? En países como Cuba y en esa época donde todavía había gente que podía creer en aquella gran mentira, porque hubo gente que creyó durante años. En Cuba, a diferencia del mundo libre donde tú prosperas por lo que da la mocha, o sea, por tu trabajo, por tu aspiración, por tu sacrificio, por tu esfuerzo, por lo que trates de hacer o hagas, y un poco por la ayuda, como siempre yo digo, por la ayuda de Dios y un poco de suerte, más el esfuerzo que uno hace. En países como Cuba, si bien hubo mucha gente a las cuales admiro y respeto, que nunca aceptaron eh, integrarse al régimen para ascender y que desde el principio, mucho antes que yo, no creía en aquello, a los cuales respeto muchísimo. La mayoría de la gente buscaba la manera de vivir un poco mejor. Entonces, en Cuba, por lo que da la mocha, por el trabajo mismo, por su sacrificio, por tu sacrificio mismo, no llegabas a ninguna parte. Entonces, organismos como la inteligencia, por ejemplo, te ofrecían la posibilidad, si sabías que era inteligencia, a viajar al extranjero, a tener un nivel de vida mejor a la mayoría de la gente, a tener acceso, si no habías terminado la universidad, a una buena carrera universitaria. Entonces, todas estas especies, no eso, en la Cuba que yo me desarrollé, en la inteligencia, nosotros, aparte que viajábamos al extranjero, aparte, yo en aquella época, mi sueldo en Cuba era, en el año 1985 eran 360 pesos. En aquella época en Cuba eso era un sueldazo. O sea, años después, ahora es una basura, pero en aquella época 360 pesos no ganaba ni un médico, o sea ni muchos profesionales. Y un jefe de sección, un jefe de departamento de inteligencia ganaba 400, ganaba más que un general. O sea, estamos hablando, o sea, no solo eso, teníamos una dieta bastante especial. Nosotros en la inteligencia teníamos desayuno, merienda, almuerzo y comida. Teníamos y buena merienda y la comida era mejor que en muchos lugares. Teníamos una cuota de esas cosas que te parecen ridículas, pero te voy a decir cómo es la cosa, ¿no? Parece ridículo, sí, sí, pero en aquella Cuba aquello era mucho. O sea, nosotros teníamos una cuota de cigarrillos al mes, un cartón de cigarros al mes, teníamos una cuota de ron al mes, 2 botellas que venía una rastra oriente con 2 o 3 botellas de ron, con un añejo, con un aloro. Teníamos una tienda que estaban ahí en La Habana, al lado donde estaba el taller de la inteligencia, los carros de la inteligencia. Había una tienda donde teníamos una cuota de ropa. Nosotros teníamos, vendían 2 o 3 pantalones, 3 o 4 camisas buenas, no de las que usadas, las que le vendían a la gente, sino de ropa, como es ropa de afuera, como se decía en Cuba, zapatos. Nos vendían champú todos los meses, jabón, desodorante, a precios especiales, ¿no? Todo eso que no había, teníamos una cuota especial que comprábamos nosotros, que era la tienda de la inteligencia. Aparte de un círculo social donde íbamos a comer y teníamos comida a buenos precios y bebidas. Entonces había una serie de como se dice, especies que te adorno todo esto, porque es lo que hace que deben haber habido casos de gente que se negó, pero yo creo que la mayoría de la gente recibió un approach de esta naturaleza, y más que cuando si recibió un approach ya era porque se había estudiado, que tenía las motivaciones políticas, es muy difícil que alguien dijera que no. Pero respondiendo a tu pregunta, no creo que si alguien decía que no, le iba a afectar mucho, por lo menos la inteligencia. Yo no sé cómo hacía la contrainteligencia, ¿no? Le iba a afectar mucho su futuro, pero no conocí ningún caso que dijera que no. Ahora sí, si quieres, la otra te la repito. Era sobre, un poco cómo han sido los procesos de relaciones de inteligencia hacia afuera para generar estas alianzas políticas de complicidad, de apoyo hacia Cuba, que han sido constitutivas prácticamente del sistema cubano desde los 60. Los grupos de solidaridad, los procesos de penetración a los partidos políticos, a las fundaciones, organizaciones internacionales. Ok, perfecto. Voy para allá. Antes voy a subrayar una cosa. ¿Qué hace la inteligencia? Bueno, la inteligencia, primero, en lo que es el trabajo de espionaje,
recluta relaciones de inteligencia. ¿Qué son las relaciones de inteligencia? Relaciones de inteligencia son aquellas personas que por una u otra razón colaboran con la inteligencia. Voy a decir cuáles son las relaciones de inteligencia que utiliza un oficial de inteligencia. Un oficial de inteligencia recluta agentes. ¿Qué es un agente? Aquella persona que luego de un proceso de estudio y de contacto con un oficial de inteligencia, que puede demorar de 1 mes a 6 meses, puede demorar más tiempo, puede demorar menos tiempo, pero es un promedio, acepta, en un periodo de estudio se logra confirmar que tiene posibilidades de inteligencia, o sea, tiene acceso a información que le interesa a la inteligencia o tiene posibilidades de crear, de influenciar cosas que le interesa a la inteligencia o, o vamos a decirlo mejor, tiene posibilidades de inteligencia, porque después las posibilidades de inteligencia son varias cosas, pues no solo buscar información secreta, a lo mejor cualquier persona puede ser útil para la inteligencia. Tú a lo mejor no trabajas en un ministerio o no vas a trabajar, no vas a aspirar a trabajar en un servicio de inteligencia o no trabajas en el departamento de defensa o no, pero tienes una dirección postal y la inteligencia se puede interesar en ti para que tú recibas correspondencia de otro agente de inteligencia secreto y tú me la entregues a mí. Por eso las posibilidades de inteligencia son múltiples. O a lo mejor trabajas en un cementerio y me puedes pasar partidas de nacimientos de niños, de información de niños que han muerto con menos de 1 año de nacido y sobre esa base la inteligencia puede fabricar identidades falsas de gente del país donde tú vives. Entonces, las posibilidades de inteligencia son muchas. Entonces, bueno, la gente se recluta partiendo que tenga posibilidades de inteligencia, que, que tenga, o sea, que tenga características personales, porque no todo el mundo sirve para el trabajo secreto, y bueno, se va estudiando la persona y después se confirma que tiene posibilidades de inteligencia, se confirma que tiene características personales, y bueno, se produce un reclutamiento que es aprobado por diferentes, hasta a nivel de jefe de departamento se aprueba un reclutamiento. ¿Quién puede ser un agente de la inteligencia? Aquella persona que esté dispuesta a trabajar con inteligencia de manera secreta, clandestina, subordinada y sistemática. La persona que acepte esas 3 condiciones pasa a ser un agente secreto de la inteligencia cubana. Después están las relaciones de confianza, que son aquellas personas que en el proceso de reclutamiento demostraron que no tienen características personales para el trabajo secreto, pero tienen algún tipo de posibilidad de inteligencia, o a lo mejor si es un periodista, no hace falta hacer el trabajo secreto, porque el periodista se entrevista públicamente con todo el mundo, entonces no hace falta que sea un agente secreto, y lo que se quiere el periodista no es que busque información secreta, sino que cree estados de opinión. Y los vínculos, que son aquellas personas, y vínculos útiles son aquellas personas que componen toda la periferia de contactos que tiene un oficial de inteligencia para encubrir a quién está estudiando, a quién no está estudiando y demás. Ese es más o menos el trabajo. Eso es lo que se llama en el trabajo de inteligencia legal, que es el que hacen aquellas personas como era yo, que tenía cobertura diplomática para trabajar fuera de Cuba, o otros de cobertura periodística, etcétera. La inteligencia tiene un área que es el área de ilegales, de oficiales ilegales, no de agentes, que eso es otra cosa, eso es diríamos, para otra entrevista. Eso es otra área. Pero bueno, en el área de inteligencia, como llamamos legal, es el trabajo. Entonces, nosotros te voy a poner ejemplos concretos que hablan por sí solos. Cuba, por ejemplo, en el año 1988, estando yo en Ecuador, Cuba en el año 80 había reclutado a un señor que se llamaba Mariano Bustamante, que era el secretario privado del líder principal de un partido que existe todavía en Ecuador, que se llama Izquierda Democrática. Ese líder, que todavía vive también, que se llama Rodrigo Borja Ceballos, de ese partido Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática era el equivalente o era la socialdemocracia. Un partido con ese nombre, pero un partido socialdemócrata con el apoyo de la socialdemocracia internacional. Cuba, la inteligencia había reclutado al secretario privado de este señor en los años 80. Cuba había restablecido relaciones con Ecuador en el año 80, cuando llegó a la presidencia Jaime Roldós. Y precisamente, y las relaciones se establecen porque una persona muy llegada a Jaime Roldós
que era periodista, que era su secretaria de prensa, era agente de la inteligencia cubana y fue la que puso la piedra para el restablecimiento de relaciones. Pues te digo, todo, en este caso, este señor, que era secretario privado, a través de un estudio que se hizo durante muchos años, Cuba fue reclutando otras personas de bastante, por lo menos 3 personas más de muy alto rango dentro de la izquierda democrática, Partido Socialdemócrata de, de Ecuador. El caso es que cuando yo llegué a Ecuador en el año 87, nosotros teníamos al menos en el Congreso más de 4 congresistas, no menos de 4 congresistas que eran agentes de la inteligencia, agentes, porque este señor Bustamante no se le veía en Ecuador sistemáticamente. El señor se le ve una vez al año fuera de Ecuador. Él recibía por radiofonía 1, 2, 3, 4, 5, describía sus mensajes y todas las semanas entregaba un informe que él hacía de la situación política del país, de la información, de las conspiraciones, de esto y lo otro, en película blanda. La película blanda no es el micropunto es chiquitico, la película blanda es cuando tú fotografías los informes, separabas la película, en un proceso químico se hace, vamos a simplificarlo, yo estudié fotografía por el espionaje, pero bueno, separabas la película blanda de la parte dura del rollo de fotografía de antes, cuando había un rollo de fotografía. Para ti esto debe ser historia antigua, pero bueno, yo me crié con eso, con el rollo de fotografía. Entonces separabas la película blanda, se secaba, la metía dentro de una caja de cigarrillo vacía y entonces salía a caminar por la ciudad en un lugar predeterminado, cargaba un escondrijo. Un escondrijo es una zona, un lugar con una zona muerta que no te pueden ver, doblando en un lugar donde hay otras cosas, tú tiras eso y a los 5 minutos viene por otro lado el oficial de inteligencia y descarga eso. Lo lleva para el centro de inteligencia y se revela y se ve el informe. Más o menos te estoy resumiendo. Entonces, ese señor se atendió así durante muchos años. Igualito que en Perú se había reclutado en los 70 un señor cuando era mayor o teniente coronel y en los 80 llegó a ser general de división y jefe de servicio de inteligencia y se dirigía de la misma forma. O sea, en Cuba, estoy poniendo ejemplitos de cómo cuando se dan las elecciones del 88 en Ecuador, Rodrigo Borja no era agente de Cuba, era simpatizante de Cuba, pero estaba rodeado de agentes cubanos. Y se le convenció, se le envió un mensaje de que Fidel Castro quería apoyarlo a sus aspiraciones presidenciales. Entonces, en la primera vuelta electoral, a Rodrigo Borja se le entregaron más de $200,000 en efectivo. No me lo contaron, yo estaba ahí, en maleta, cargada, mandaba regalos de Fidel Castro, entregaba ahí. Entonces, pero entonces, de las fuerzas políticas más importantes, menos la extrema derecha, que era el Partido Social Cristiano, con Sixto Durán Ballén, las otras 2 gentes con posibilidades, era un general que había tratado de darle un golpe a Félix Cordero, el general Fran Vargas Paso, y el partido de Abdalá Bucaram. A los 12, bueno, Fran Vargas Paso había pedido apoyo de Cuba desde el principio y se le dio dinero para la campaña. Y a Abdalá Bucaram se le dieron como $150,000 también en la primera campaña, la primera vuelta. Cash, las aceptó. Y no era gente, pero el tipo, no, Fidel quiere apoyarlo porque simpatiza con usted, tipo, mordían. Oye, en esa época esa cantidad de dinero en campañas políticas en un país como Cuba, eso era muchísimo dinero. Y cash, y entregaban tu casa, o sea, era mucho dinero. A la segunda vuelta electoral pasaron Borja y Bucaram. Se volvieron a entregar maletas de dinero igual. Así, a Borja se le entregaron total, tras 2 vueltas, como $360,000. Y a Bucaram como 200 y tantos mil. Entonces, yo saco esta cuenta. Borja no era comunista, estaba rodeado de agentes cubanos, pero le agarró de manera secreta 2 maletas de dinero a Fidel Castro. Así funciona la mafia. Tú le agarras una maleta, es como tú agarrarle una maleta de dinero a Pablo Escobar o a nosotros, tú le agarras una maleta de dinero a Fidel Castro. Entonces, yo quiero saber en qué votación de Naciones Unidas o qué cosa que te pida Fidel Castro después tú no se la vas a dar. Y sin firmar recibo, entonces así, yo vi el comprometimiento que se creaba después. Y esto es a nivel político, o sea, la cantidad de políticos incluso que tú puedes ver en América Latina y en el mundo, que sin ser comunistas han agarrado maletas de dinero de Cuba, te da a medida de lo que pasa a veces, más sin contar, como tú decías, el trabajo, todas estas brigadas
creadas por Cuba, desde los maceitos hasta, perdón, desde antes de eso, todos estos grupos toda esta estructura que ha creado Cuba de red de casas de solidaridad. En los viajes a Cuba, muchos de ellos eran reclutados por los servicios cubanos. Habían otros que no hacía falta reclutarlos porque son enamorados del régimen cubano. Cuando viajan a Cuba, eran tratados a cuerpo de rey y se les enseñaban todas las supuestas maravillas de la revolución cubana. Entonces, yo te hago una pregunta. Si tú revisas en el mundo, ni Canadá, ni España, ni muchísimos países desarrollados no tienen la presencia internacional que tiene Cuba. Cuba tiene un aparato de relaciones exteriores que no tienen muchísimos países desarrollados. Y a golpe de billete, ¿por qué? Porque, bueno, Cuba, hay una cosa que el régimen entendió siempre, y es que yo siempre digo, Cuba se sostiene sobre dos muletas. Una, su aparato contra inteligencia interna que reprime y castiga. El otro, todo este aparato de inteligencia externa que no solo es el espionaje, es toda esta máquina propagandística que la hace la inteligencia, la hacen todos los departamentos ideológicos de los diferentes ministerios de Cuba, que también coordinan con los servicios cubanos. Es un monstruo increíble. No sé si me he podido expresar bien o si me captas la idea. Si quieres más detalles te los doy, pero estoy tratando de resumir porque no quiero ser demasiado aburrido, ¿no? No, está perfecto. Yo, en aras de que sé que ya nos estamos excediendo del tiempo y por lo menos para poder abarcar lo que pretendíamos al inicio, voy a hacer un corte porque tengo muchas preguntas sobre este tema, pero como dijiste, daría para una segunda entrevista. Y voy a pasar ahora al tema de la contrainteligencia, que sé que no era tu departamento, pero que también puedes aportar información un poco sobre cómo operaba la contrainteligencia y sus maneras, sus estrategias y métodos para el control específicamente en el caso de Cuba. Si nos puedes hablar un poquito. Bueno, yo por razones de trabajo y por los años que estuve en la inteligencia, nosotros además en la inteligencia teníamos los sábados, teníamos siempre una asignatura que se llamaba ciclos operativos, que eran instrucción operativa, perdón. Se daban los sábados en la mañana, como en Cuba se trabajaba en esa época los sábados, ¿no? Y hasta la mediodía o la una. Teníamos como 2 o 3 horas de instrucción operativa. Y yo durante los años que estuve en Cuba, estuve como en 3 años distintos, fui jefe de instrucción del departamento mío, América Latina y Caribe. Entonces, nosotros traíamos gente de otras direcciones del Ministerio del Interior a dar charlas sobre el trabajo que hacían. Y a veces, bueno, yo llevé gente del Departamento de América, de la oficina de Piñero, y eso me permitió, aparte de relaciones personales que fui creando y conocí gente, el crear lazos, por ejemplo, con el Departamento 1 de la Contrainteligencia Cubana, que es el departamento que hoy debe trabajar igual, no sé si se sigue llamando Departamento 1, era el que estaba allá al lado del Chato, cerca del acuario. Ese departamento 1 era el que trabajaba contra todas las embajadas extranjeras en Cuba, los organismos internacionales, la CINA, o sea, la Oficina de Interés Americana, diríamos era el top de la contrainteligencia en cuanto a los recursos que empleaban, porque eran los que vigilaban a toda la presencia de extranjeros, bueno, los diplomáticos, los periodistas extranjeros, todos los extranjeros en Cuba eran manejados por ese aparato que era gigantesco. Ahí conocí historias, ellos reclutaban por comprometimiento personal diplomático extranjero en Cuba, por diferentes razones. Después la gente que ellos reclutaban, que es interesante, la inteligencia de ese departamento reclutaba extranjeros y cuando esos extranjeros regresaban a sus países, ellos le pasaban el caso a la inteligencia. El departamento 1, un departamento muy grande, se apoyaba operativamente en otras áreas de la inteligencia, de la contrainteligencia, porque la contrainteligencia tenía otros departamentos técnicos, que era el KJ, que era el chequeo, era el departamento que seguía en automóviles, a pie o en lo que fuera a las personas que estaban vigilando ellos, pero el KJ no solo le brindaba servicio al departamento 1, le brinda servicio a otros departamentos que voy a mencionar de la contrainteligencia. Tenía el KT, que era el chequeo telefónico. Estaba ahí en Paseo y la oficina central del CATE,
paseo, antes de llegar a 23, ahora no me acuerdo bien, en una esquina ahí estaba el edificio principal del CATE, vestía del Ministerio del Interior todo el mundo, así que era más o menos fácil identificar. Son la gente que chequeaba los teléfonos, que no solo chequear los teléfonos es fácil, técnicamente, en aquella época más que, bueno, ahora es muy fácil, pero en aquella época era muy fácil. El problema del chequeo telefónico es la transcripción, y es que tú tienes que tener después equipos de transcriptores en todos los idiomas del mundo para, si no, si estás transcribiendo a la gente que no es de Cuba, para transcribir esas conversaciones. Y tienes que tener después, por eso todos estos gigantescos analistas que analicen esas transcripciones. O sea, no es coser y cantar, ¿no? Estuve en ese cateo, visité el cateo por razones de trabajo, igual que visité el Cajota. Estaba estoy hablando de los departamentos técnicos, no los operativos. Estaba el KC, que era el chequeo de correspondencia, que estaba en La Muñeca, allá en la playa. Y eso me asombró una vez porque eso era gigantesco. Yo fui una vez al KC, al chequeo de correspondencia, y aquello era gigantesco. Nunca había visto tantas oficiales mujeres del Ministerio del Interior. Creo que el 80% de las oficiales eran mujeres, pero eran oficiales y oficiales. Entonces, ahí me enteré que ellos trabajaban por pedido, o sea, la gente que de los departamentos de la contrainteligencia que le pedían chequear la correspondencia de determinadas personas, o la inteligencia que a veces le pedíamos a ellos chequear a determinadas personas que estaban en Cuba, pero también chequeaban al voleo, o sea, de toda la correspondencia que entraba del mundo, de la correspondencia nacional, había X cantidad de correspondencia que ellos por deporte te la abrían, perilustraban, como se llama, perilustraban correspondencia, revisaban a ver qué había. Ese es otro departamento, estoy simplificando lo que hacían. Estaba el KM, que es el chequeo microfónico, que son los que ponen micrófono en todos los lugares. Estaba el KF, que es el chequeo fílmico, que era el que ponía cámaras en los lugares para filmar. Todos esos son los departamentos técnicos. Estaba el RS, que era el registro secreto, que era un departamento, otra sección operativa, que con tipos expertos, también trabajé con ellos, hice registros secretos a extranjeros en Cuba, o sea, sé cómo trabajaban porque los acompañé a trabajar, o sea, lo vi. Entonces, este es un departamento que yo visité, o sea, los conocí. Porque yo trabajaba fuera de Cuba con extranjeros, a veces con extranjeros que estaban que visitan Cuba, tuve que hacer esos trabajos y los pedía y me los daban porque yo era parte de la seguridad del Estado. El registro secreto, que son los que entonces tienen que registrar, entrar a un lugar, registran y tienen que, primero todo se fotografía para no dejar, todo tiene que quedar igual para que la persona que está en esa habitación o en esa casa no se dé cuenta de que hubo un registro, y al mismo tiempo hay que prever si regresa esa persona, evitar que llegue a la casa, etc. Bueno. Después están otros departamentos muy grandes. Estaba ahí en el Vedado, en Calleo, estaba lo que se conocía como la línea ideológica de la contrainteligencia, que es un edificio gigantesco que hay ahí, que eso era lo que atendía al Ministerio de Cultura, al ICRT, a todos los medios culturales de Cuba, a la universidad. El departamento ideológico, si no me equivoco, era el 2, era gigantesco. Tenía, al igual que el departamento 1, extensiones, porque estamos hablando, estos son los edificios centrales. El departamento ideológico atendía toda la rama ideológica de Cuba, desde el Ministerio de Cultura hasta la televisión, la radio, los escritores, los artistas, todo eso. Pero esos departamentos, igualito que el 1, tenían extensiones en todas las provincias de Cuba. O sea, ellos tenían homólogos y gente de ellos en todas las provincias para seguir a todas estas instituciones en todas las provincias. En el caso del departamento 1, para seguir a los extranjeros en todas las provincias. O sea, eran pulpos gigantescos, ¿no? Entonces, estaba también en Cuba cada ministerio, cada escuela, cada centro de trabajo, tiene oficiales de la contrainteligencia que lo atienden, que reclutan fuentes dentro de esos lugares, fuentes secretas que vigilan a los demás compañeros de trabajo. Eso pasa en Cuba. No hay una institución, un centro de trabajo, un chinchal que no tenga un oficial de la contrainteligencia que lo atienda, que tenga reclutada gente de adentro, que le informe lo que está diciendo Periquito, lo que hizo fulano. Es un trabajo, por eso yo te hablo que hoy en día el cálculo que me han sugerido algunos colegas de que debe llegar a los 100.000 es justo, ¿no? Porque por ahí estamos hablando de
de una red nacional gigantesca. Ah, bueno, que la gente les diga mentira hoy en día, que no crean en ello, es otro problema. Pero que tienen una red gigantesca, sí la tienen. Entonces, después viene, eh, así van los departamentos por todas las Ministerio de esto, Ministerio de Transporte, todos los ministerios, Ministerio de Salud Pública, todos tienen a nivel nacional en cada provincia y en La Habana. Y entonces después tiene el último departamento de la contrainteligencia, te estoy resumiendo lo que yo conocí, creo que conocí bastante, que es el departamento territorial de la contrainteligencia, que es el que atiende cada cuadra de Cuba. En Cuba, en cada cuadra hay uno, dos, tres chivatos, o, a ver, o cinco, seis, los que hayan según, pero hay fuentes, que entonces a su vez esas fuentes son atendidas por un oficial de la contrainteligencia que atiende eso y que además trabaja coordinadamente casi siempre, en mi época, no sé ahora cómo será, en estrecha coordinación con el jefe sector de la policía. Entonces, que son la gente que mantiene si Periquito entraba con 2 jabas por la casa, si fulano habló más de la revolución, si hace del comité, si el otro no sé de cosas. Claro, vamos a decir, estoy hablando en cubano cuando utilizo la palabra chiva, porque bueno, los cubanos sabemos qué significa esa palabra, ¿no? O sea, es fea, pero bueno, es una palabra bien, bien popular y bien conocida. Informante, vamos a decirlo así como dicen ellos. Entonces, esos informantes a su vez, sabemos que en la mayoría de los casos también, y eso yo hablaba hablando con alguien sobre lo que pasa, debe pasar hoy en día en Cuba, reciben prebendas por, por, por su actividad. Entonces, a lo mejor va y ellos están reportando fulanito, menganito, pero sin embargo ellos lo dejan porque en Cuba más de la mitad de la gente para sobrevivir debe hacer cosas ilegales. Y entonces esas informantes deben hacer las mismas cosas ilegales también. Lo único que a ellos se lo tolera y a los otros no. O sea, porque en Cuba, más de la mitad de la población en Cuba, como no se vende nada, hasta para conseguirte un tornillo se lo tiene que robar la gente de donde trabajan, porque no se vende. Entonces, con un país donde funciona así, tener cierta protección policial por, por tus tareas, después, lo otro, vale la pena aclarar esto. Yo estoy consciente que hoy en día hasta muchos de esos informantes le deben decir mentiras a los oficiales de la contrainteligencia, ¿ok? Porque eso también, esto es importante que yo lo diga, y quiero, de verdad que eso sería importante que no deje de salir al aire, y es que la gente en Cuba no puede asustarse, porque debo decir una cosa, a pesar de todo este aparato de contrainteligencia gigantesco, que yo pienso que hoy en día la mitad de las fuentes de ellos se burlan de ellos y le dicen mentiras, en todos los tiempos, la época posiblemente de más bonanza material de esa dictadura que desgobierna la isla de Cuba, fueron los años 80, ¿okay? Por el apoyo soviético, por una serie de cosas, porque bueno, Fidel dejó los mercados libres campesinos, la placita, o sea, una época en la cual hubo hablaron los mercaditos, esos que vendían el café liberado, el jamón de agua liberado, o sea, una época más o menos de cierta, dentro de la basura que ha sido aquello, de cierta holgadez. En esa época, yo tenía acceso, la contrainteligencia cubana, además de hacerle eh, estudios de opinión a Fidel Castro, las encuestas de opinión no solo las hacía el Comité Central del Partido de manera secreta para Fidel, sino la contrainteligencia hacía surveys, o sea, hacía estados de opinión. A Fidel sabía lo que pensaba la gente en la calle, cuando la gente estaba molesta, Fidel se enteraba, la contrainteligencia se lo decía. Pero bueno, yo tenía acceso a los partes diarios de la contrainteligencia de la actividad enemiga, que pues, se lo enviaban a la inteligencia a los jefes y los jefes lo compartían con determinados oficiales, por lo menos yo lo recibía. En los años 80, en la época de mayor hegemonismo, en la época que supuestamente yo estaba mejor, pues, no en la época de los 60 donde ponían bomba a La Habana todos los días, todas las semanas, ¿no? En Cuba, la contrainteligencia tenía registradas más de 500 acciones de actividad enemiga mensuales. ¿Qué cosa era lo que ellos consideraban actividad enemiga? Sabotaje, un cartel contrarrevolucionario en un cine, roturas de teléfonos públicos, sabotajes en fábricas, carteles en la vía pública, abajo Fidel. O sea, eso eran acciones de actividad enemiga. En los 80, en esta época que digo, había más de 500 mensuales en Cuba, reportes de la contrainteligencia Fidel.
Entonces, esa es la realidad. O sea, ellos ni en sus mejores tiempos han tenido control de toda la población, han logrado detectar a todo el mundo que ha conspirado contra ellos, que ha tratado de expresarse libremente en contra del régimen. Y esto es importante que lo diga porque yo sí creo que tienen una red muy grande de poder, pero no se les puede tener miedo tampoco. Y me imagino que Bueno, hoy esos informes deben doblar, no triplicar probablemente el número de lo que se consideran actividades de sabotaje a lo que haya en Cuba, por no nombrarlo de ninguna manera. Yo tengo muchísimas preguntas, Enrique, pero sé que el tiempo ya estamos mega excedidos. no, me da pena con tu programa porque a lo mejor como tú tienes un tiempo determinado a la hora de producirlo al aire, tal vez yo he hablado demasiado y no te he dejado. No, para nada, y todo interesantísimo, la verdad, o sea, más bien me quedo con muchos deseos de seguir escuchando Cuando tú digas, cosas, o sea, no sé si podríamos tener una segunda parte de me esta avisa, entrevista, me ¿sí? avisa. Sería como, creo que perfecto para Tú me avisas. indagar, o sea, ¿Te puedo hacer 2 preguntas a ti? sí, claro, claro. Porque yo te he dicho mucho de mí, pero quiero saber un poco de ti. Tú eres cubana por lo que veo, ¿no? Sí, yo soy cubana, sí, ¿De qué parte de Cuba eres? de La Habana. De La Habana. De ¿Y La llevas Habana. muchos años en México? Llevo 9 años Mm, aquí, voy está a bien. cumplir en Ahora, el perdóname, 2014. quería saber, o sea, María No, Católica, claro. pero no tenía No, exactamente claro que idea. no. Y estoy con Tania en Instar desde el 2021 que empezamos a hacer estratos en Bueno, abril. ya sabes, cuando vengas a Miami, por aquí estamos, nos encantará conocerte en persona Sí, seguro, a mí también, y a mí verte. también, a mí también. Voy a cerrar el programa porque Chris me va a matar con este Ok, paréntesis que dale, acabo de hacer. Voy a cerrar pero regreso para hablar contigo algo. ok. Pues te agradezco muchísimo, Enrique, todo lo que has compartido con nosotros hoy en el programa, la invitación abierta a tener una segunda parte de esta conversación para seguir buscando, preguntándote muchos de los temas que tocaste que son interesantes y que estoy segura que para quienes nos escuchan, nos siguen en las redes, también lo van a hacer. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado, toda la información que has compartido. Yo he sentido que ha sido prácticamente una clase también para mí, una conferencia, lo que nos has dado. Entonces, te agradezco muchísimo. Agradezco también a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Y nada, o sea, les invito a que nos sigan. Gracias a ti, gracias a ti. Ha sido un gusto, un placer. Igual.